Quiero hablarte nada más un poquito antes de entrar en materia o en tema. Quiero hablarte más o menos acerca de tu identidad, ¿sí? De eso es de lo que voy a hablar más o menos, de cómo tú estás, y tú estás para identificarte con Jesús y no en ti, ¿ok? Pero antes de eso, déjame hablarte un poquito acerca de la Biblia. Sí, la Biblia es un libro muy emocionante, es un libro excitante, se podría decir. En sus páginas está contenido tanto. Sí, es un libro de Dios a los hombres y no un libro de hombres acerca de Dios. Es una de las cosas que a veces piensan, o es uno de los ataques que tiene según la Biblia. No, fue escrito por hombres, ¿sí? Pero en realidad la Biblia dice, la Biblia nos dice que fue inspirada por el Espíritu Santo. Él inspiró a personas para escribir la Biblia. Son las palabras de Dios. Según de Timoteo 3:16 nos dice, toda la escritura es inspirada por Dios, es respirada por Dios, se fue exhalada por Dios. En esta Biblia que tenemos, sí, es un tesoro en realidad. La Biblia en Proverbios nos dice que la sabiduría, y la Biblia te hace adquirir sabiduría, está para ser más estimada, o es más preciosa que las piedras preciosas, que el oro, que la plata, que gemas. Esto que tienes tú en tu mano, que tienes la oportunidad, el honor de tenerlo, es la palabra de Dios y es una gema, es un tesoro. Es Dios hablándote a ti, y así es como debes de acercarte a esta Biblia. Así es como debes de acercarte a la palabra de Dios. Dios hablándote. ¿Sí? Te mencionaba al principio, la Biblia es un libro vivo, ¿sí? Que da vida. No sé si te ha pasado que has estado leyendo, has estado meditando en ciertas cosas y de repente, o mientras vas leyendo, de repente algo te brinca. Algo salta, como es una manera de decirlo, como de las páginas hacia ti, hacia tu corazón, y te quedas de que, y es algo refrescante a ti. ¿Te ha pasado? Si no, es algo muy, muy, muy padre. ¿Sí? Y si tú buscas, lo vas a hallar. Entonces, en ella hay historia, hay ciencia, hay profecías que fueron habladas de cientos de años antes de que se cumplieran, ¿sí? Y es la palabra, como te mencionaba, exhalada de Dios, es el aliento de Dios, y Dios no desperdicia su aliento. ¿Sí? Primera de Pedro 1:23 nos dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Este es Primera de Pedro 1:23. Dice, porque toda carne es como hierba, en el versículo 24. ¿Sí? El versículo 24 dice, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. ¿Y cuántos de aquí llevan más de, no sé, 5 años en la iglesia? ¿Sí? Ok. ¿Sí o no han escuchado esto? Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y dice, amén. ¿Sí? De hecho esperaba un amén. ¿Sí? ¿Sí? Pero ¿qué palabra es la que permanece para siempre? Te dice, de hecho, el versículo. Te hago esta pregunta porque despuesito de eso te dice qué es la palabra que permanece para siempre. ¿Cuál palabra es la que permanece para siempre? Dice, y esta es la palabra. ¿Sí tienen ahí sus Biblias? Por eso lo mencionaba. Les preguntaba si la tenían ahí. Bueno, miren, aquí está. Y esta es la palabra que que el Evangelio ha sido anunciado, o has ido anunciada. ¿Qué palabra, por medio de qué palabra fue que tú renaciste para siempre? Por medio del Evangelio. En contexto, la palabra que te dice ahí, que es la que permanece para siempre, es el Evangelio. Yo estoy seguro que aquí les han hablado mucho acerca de lo que es el Evangelio y qué son las buenas noticias. Y correctamente, porque eso es lo que necesita tu alma, y eso es lo que necesita tu espíritu, y eso es lo que tú necesitas. Esa es la palabra que trae fe. Si ahí conocen ese versículo, ¿no? Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué palabra de Dios es la que te da fe? El Evangelio, ahorita ya porque se la soplé. Pero si ustedes leen Romanos 10, se van a dar cuenta de algo. ¿Cuántos, como les mencionaba eso de cuántos tienen aquí ya más de 5 años? ¿Han escuchado, estoy segurísimo, la de enciende una luz? ¿Se acuerdan? Déjala. Y luego llega una parte en esta canción donde dice, ¿cómo pues invocarán? ¿Se acuerdan de eso? Aquel en quien no han creído, ¿y cómo creerán?
¿sí? A aquel de quien no han oído y cómo irán si nadie les predica. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Bueno, esos son versículos que están antes de así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Son los versículos que están antes. Dice, ¿y cómo oirán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas del evangelio. En contexto, la palabra que da fe es el evangelio. ¿Sí? Esa es la palabra que da fe. Esa es la palabra de Dios que da fe. Y de hecho, si tú buscas, ¿a cuántos les gusta estudiar? Su Biblia, claro, porque pueden decirme, no, sí me gusta estudiar, pero ¿cuántos les gusta estudiar su Biblia? Bueno, la palabra de Dios, ahí es donde dice Dios, en el griego de hecho es Christos. La palabra de Cristo, ¿cuál fue la palabra de Cristo? Otra vez, el evangelio. Esa es la palabra de Dios que da fe. Esa es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, por medio de la cual tú has nacido de nuevo. Ahora, antes de que entre todavía más en materia, te quiero decir algo, un consejo de vida que te va a funcionar para siempre y te va a ahorrar muchos dolores de cabeza, ¿sí? Cualquier cosa que yo te esté mencionando que no hayas oído antes, cualquier cosa que yo te mencione que tú digas, ¿sí? Anótala, revísala, y si no es conforme a lo que la Biblia dice, si no es conforme a lo que la palabra de Dios dice en su contexto, porque yo te puedo agarrar un versículo e inventarte un chorro de cosas, ¿sí? Pero si no es lo que la Biblia dice en su contexto, deséchalo, ¿sí? Tantas cosas, tantos dolores de cabeza, tantas contaminación a tu sistema de creencias suceden cuando no lees. Cuando escuchas y no lo compruebas, cuando nada más dices, ok, no, pues si él está detrás del púlpito es porque él sabe, ¿sí? Pero recuerda, la Biblia fue escrita por muchas personas que no eran muy educadas a veces. Solamente hubo pocos que eran de mucha letra los que escribieron la Biblia. Fue escrita por pescadores en ciertas ocasiones. Varios libros fueron escritos por pescadores, ¿sí? Y fueron escritos en un idioma que el mundo, que la racita podía entender. Entonces, no te descalifiques a ti mismo para poder estudiar la palabra. Estúdiala, ¿sí? Te decía al principio, es un privilegio, es un honor. Personas murieron para que tú la tuvieras en tus manos. Y de hecho es el libro que todos tienen y casi nadie lee. Yo he entrado a casas y está la Biblia en un stand, bien tierrosas las hojas a veces ahí. Y usualmente está en el Salmo 23 o en el 91. ¿Verdad? Yo sé que ninguna de sus casas está así, pero en casas que han visitado, ¿sí? Entonces, el evangelio es lo que el mundo necesita oír hoy. Sí, al decir evangelio nos referimos a las buenas noticias del evangelio, las buenas noticias de Jesús. Ahora, un indicador yo sé que aquí les comparten el evangelio, pero yo sé que escuchan de repente en algún otro lugar a alguna otra persona que les llega a compartir alguna otra palabra. ¿Sí? Entonces, el evangelio, ¿qué es? Buenas noticias. Por lo tanto, si tú llegases a escuchar en algún lugar algo que no son buenas noticias, ya ven, ¿sí? No necesitaron ir a seminario o algo así para entender eso. No, si algo no es buena noticia, no es el evangelio, porque iría en contra de lo que es la palabra evangelio. Evangelio es buenas noticias, ¿sí? La buena noticia acerca de lo que Cristo ha hecho por nosotros, más específicamente de que Dios no está enojado con nosotros, sino que está buscando tener una relación con nosotros. Imagínate esto, el ser más poderoso, Dios todopoderoso, el omnipotente, el omnisciente, el creador de todo lo que podemos ver y todavía lo que no hemos visto. ¿Sí? El que está, por así decirlo, en la punta de la cadena alimenticia es el ser con el corazón más bondadoso. Y todo su amor, y toda su persona, y todo lo que Él es por ti. Es hacia ti, es a tu favor. No sé si tú te has puesto a meditar en estas cosas. ¿De quién es Dios? O sea, a veces pensamos, no, pues nada más en el amor de Dios. Imagínate también el poder de Dios, a veces omitimos esto, el poder de Dios, el amor de Dios, ¿sí? Y todo esto es por ti, hacia ti, a tu favor.
Él no busca herirte, Él no busca lastimarte, sino salvarte y bendecirte y darte vida abundante. Esto es nada más un escrito, ahorita voy a empezar a interactuar un poquito más con ustedes, nada más es algo que les quiero decir. Sí, entonces Él quiere darte vida y vida en abundancia. Y esto lo hizo al enviar a su Hijo Jesús. Cuando éramos pecadores, aun cuando nosotros no veíamos nuestra necesidad por Él, Él aún así envió a su Hijo. Aun cuando nosotros estábamos llenos de orgullo tratando de acercarnos a Él por nuestras propias fuerzas, aún así Él envió a su Hijo. Y debido a su muerte, ¿sí? Nunca más moriremos en el sentido de morir separados ya de Él. Ya no hay separación entre Dios y nosotros debido a lo que Jesús hizo por nosotros, al tú tomarlo, al tú apropiarte de ello, al apropiarte de la salvación. ¿Sí? Cristo llevó el castigo por nuestros pecados y Él mismo fue castigado por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Sin nuestros pecados. En la cruz, Él cargó con nuestros pecados y al tercer día, Él resucitó sin nuestros pecados. ¿Qué significa esto? Que nuestros pecados fueron removidos, quitados, lidiados, castigados. ¿Sí? El Salmo 103 dice que tan lejos como el oriente está del occidente, ¿sí? Así es como envió nuestros pecados, los separó, nos separó de ellos, los removió, los quitó. La muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús es el Evangelio. 1 Corintios 15 nos dice eso, y eso es lo que el mundo necesita oír. Muchas veces los cristianos son conocidos por su moralidad, ¿sí? Y nuestro Evangelio sí produce moralidad. Sin embargo, enfocarse en la moralidad no produce moralidad. ¿Sí? Lo voy a repetir. Muchas veces los cristianos son conocidos por su moralidad o por la moralidad, ¿sí? Y nuestro Evangelio sí produce moralidad, pero enfocarse en la moralidad no produce moralidad, ¿sí? De hecho, personas que se enfocan en moralidad muchas veces terminan produciendo amargura, ya sea porque ellos no llegan a sus propios estándares que ellos mismos se pusieron o porque otros no llegan a los estándares que ellos mismos establecieron. Debes de vivir acá y está amargado con el mundo, amargado con todos, amargado consigo mismo, porque no es lo suficientemente bueno de acuerdo a él mismo. Yo no he venido aquí a descalificarte, sino a decirte lo calificado que estás por Cristo Jesús, en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces estas personas en su lucha por moralidad, te digo, terminan amargados o enojados. ¿Cuántos de ustedes han conocido había una canción antes? ¿Cuántos de aquí llevan más de 15 años siendo cristianos? ¿Sí? ¿Nunca escucharon la de cara de limón? ¿Se acuerdan de eso? Y hay muchos hermanos cara de limón enfocados en eso, en moralidad, en santidad. Amén. ¿Sí? Y lo llevan usualmente, siempre, de hecho, a la ley, a dependencia en uno mismo, a disciplina, ¿sí? A tu fuerza de voluntad. Todo lo que necesitas es más fuerza de voluntad, más disciplina. Y si el Evangelio se tratara de disciplina y de fuerza de voluntad, entonces ¿para qué vino Jesús? Si todo lo que ocupabas nada más era más disciplina y más fuerza de voluntad, ¿para qué vino Jesús? ¿Sí o no? ¿Sí? Pero si te enfocas en el Evangelio, el Evangelio producirá un carácter verdadero, una excelencia moral, ¿sí? Voy a brincarme unas ciertas cositas aquí que ya tengo para no perder un poquito de tiempo. Los apóstoles, ellos fueron martirizados, muchos de ellos, y no fueron martirizados por su moralidad. Fueron martirizados por el Evangelio, por personas que estaban ofendidas. Algo que hace el Evangelio hace todo de Jesús y hace nada de ti. ¿Sí? Tú piensas probablemente, no tú, o sea, es un argumento, ¿sí? Una pregunta o un comentario así como para hacer un punto. A lo mejor tú piensas que por tu mucho esfuerzo, tú piensas que por tus muchas buenas obras obtienes un favor especial delante de Dios. Y no es así. No es así. Y eso es algo que con lo que una persona orgullosa tiene problemas.
pues dice, ¿qué onda? Te lo voy a poner en este sentido, has leído del pueblo de Israel, ¿verdad? Sí. El pueblo de Israel, sí, toda su vida estaba yendo tras una ley, tras la justicia, pero por medio de una ley, por medio de unas obras que ellos estaban desarrollando, que ellos trataban de seguir al pie de la letra y no podían, obviamente, estaban manchados con algo llamado pecado. ¿Sí? Pero ellos trataban y de hecho la misma Biblia, de hecho, si lees en Romanos 10, dice, ¿qué pasó con Israel? ¿Acaso ellos no saben estas cosas que ahora nosotros sabemos? Y es que ellos sí sabían, de hecho eso está en Romanos 9, nada más que no alcanzaron lo que buscaban, pues lo buscaban por obras. Y nosotros, que no buscábamos esto que ellos buscaban, lo encontramos de una manera en la que ellos pensaban que no lo podías encontrar. En pocas palabras, sí, ellos iban tras justicia, pero la justicia estaba de esta forma, o la podías obtener por la fe, pero ellos iban por ella por las obras. ¿Sí me explico? Si la justicia está acá y acá no está la justicia, ¿por qué camino deberías de ir? Para acá, ¿sí? De la fe. Pero ellos iban por las obras y no lo encontraron. Y nosotros que estábamos ni siquiera buscándolo, Romanos 9 nos dice, nosotros que ni siquiera lo estábamos buscando, lo encontramos. Y ellos están celosos y enojados por eso. ¿Sí? Vamos de hecho ahí, Romanos 10. Tiene otra cosa preparada, pero pues por ahí vamos entonces. Romanos 10, justo después de así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Sí? Vamos a ver lo que dice. ¿Has leído lo que sigue? En Romanos 10, 18. ¿Te acuerdas de lo que dice? Porque dice cosas muy, muy, muy padres. Dice, pero digo, ¿no han oído? Hablando del pueblo de Israel. Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? ¿Sí? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. ¿Quién es ese? Nosotros. Nosotros no éramos considerados parte del pueblo de Dios. ¿Se acuerdan de los evangelios? Eran los judíos, el pueblo escogido por Dios, los gentiles, ¿sí? Que eran los perros, éramos considerados como perros, y luego los samaritanos para los judíos, ¿sí? Eran lo peor de lo peor los samaritanos. Pero nota cómo éramos considerados nosotros como ajenos a la familia de Dios, ajenos al pueblo de Dios, a las promesas de Dios, y Dios provoca hoy en día a celos a su pueblo escogido, al pueblo de Israel, con nosotros. Porque ellos, bueno, ahorita lo leemos. Dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato los provocaré a ira. ¿Cuál es el pueblo insensato? Nosotros. E Isaías dice resueltamente, fui hallado, ahí está lo que te mencionaba, de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Me encanta el versículo 20. Fui hallado de los que no me hallaban, de los que no me buscaban. Ni siquiera estábamos buscándolo y Él se puso enfrente de nosotros. ¿A alguien le predicaron el evangelio en la calle? ¿A quién se lo predicaron en la calle alguna vez? ¿Nadie aquí? Lo interrumpieron, ¿verdad? Su vida. Usted iba bien quitado de la pena hacia un lugar y se le puso una persona y le dijo el evangelio. Usted estaba buscándolo por personas que ni siquiera lo buscaban. A veces, a lo mejor llegaste a una iglesia o creciste en una iglesia o llegaste a una iglesia nada más, pues a ver, ahí suena bonito, ¿qué es lo que tienen ahí? ¿Sí? Ni siquiera estabas como que voy a buscar a Jesús porque yo sé que Él murió por mí en la cruz, porque Él pagó por todos mis pecados, así que lo voy a buscar. O sea, nada más se te presentó. No sabías nada acerca de Dios, no sabías nada acerca de la cruz o de lo que Él había hecho. A lo mejor tu trasfondo católico, probablemente, o cultural, por la cultura en la que vivimos aquí en México, católica, tenías una idea de quién era Jesús, el Señor que estaba ahí colgado en una cruz. Obviamente nuestro Jesús no está colgado en una cruz, Él fue sepultado y resucitó, exactamente. Entonces tú tenías una idea probablemente de un Jesús así. No lo estabas buscando probablemente y te halló.
por medio de una persona, por medio de un ministro, por medio de alguien, que de hecho es lo que dice, ¿cómo irán si nadie les predica? Alguien te predicó, ¿sí? Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Y ahora imagínate el celo y la ira de los israelitas que estaban busque y busque y no lo hallaban. Juan nos dice, nadie vio a Dios, nadie ha visto a Dios, solamente Jesús, ¿sí? Ha sido el que lo ha manifestado. Vamos a Romanos 9, un capítulo antes, en los últimos versículos. 9:30, todo el argumento ahí de Romanos 9, deberías leerlo, está muy interesante. Dice, ¿qué pues diremos? Esto es en respuesta a todo lo que se ha mencionado arriba, que los gentiles que no iban tras la justicia, ahorita lo que mencionábamos, nosotros ni siquiera estábamos buscándolo. ¿Qué dice? Han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. ¿Por qué? Porque iban tras ella, más Israel, 31 dice que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron con la piedra de tropiezo. Sí, te digo, imagínate, ellos iban tras una ley de justicia, ellos buscaban la justicia, buscaban justificación, pero la buscaban por sus obras, y ese no era el camino a la justicia. Romanos 3 y 20 nos dice que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Romanos 3:20 nos dice eso, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado. Entonces los israelitas estaban buscando la justicia, pero por medio de una ley, por medio de sus obras. Y la palabra de Dios nos dice que por las obras de la ley no la puedes encontrar, no puedes ser justificado delante de Dios. Y nosotros que no la buscamos, bueno, ahorita tristemente personas lo intentan buscar por la ley, por sus obras. Cuando hablo de ley me refiero a obras, ¿sí? A tus propias obras, lo que tú quieras hacer o como tú te quieras presentar delante de Dios por quién eres tú. En este caso, Marco López, si yo me quisiera presentar delante de Dios o ser acepto delante de Dios por quién es Marco López, y así no la haces, ¿sí? Solamente hay un estándar acepto delante de Dios. ¿Quieres saber cuál es? Perfección. ¿Quién de aquí es perfecto? Bueno, por medio de Jesús, sí, pero en uno mismo, ¿quién de aquí me puede decir yo soy pan de Dios? Es Jesús y yo. ¿Sí? ¿Alguien? Y el estándar de Dios es perfección. Y si tú no llegas a perfección, no puedes ser justificado o acepto delante de Dios. ¿Sí? Si no das el ancho, mereces el infierno. Y ese es hacia donde nos dirigíamos por nuestras propias obras. Estábamos yendo directo al precipicio. Y necesitábamos una intervención, necesitábamos un Salvador. Y ese es Jesús, nuestro Salvador, el perfecto. ¿Qué nos dice 2 Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo. Sí, muchas veces leemos de corridito, sin saborear las palabras. Y hay una palabra ahí que es tan cortita, ¿sí? Y pareciera tan insignificante, pero en realidad hace toda la diferencia. Y esa es en. En. ¿Qué me dice en? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? En Cristo. ¿Dónde eres visto? En Cristo. ¿Tú crees que Cristo es visto como alguien justo delante de Dios? Estás en Él. Y eres visto ahí, en Él. Por lo tanto, hoy puedes acercarte a Dios libremente, confiadamente, en las bases de quién es Jesús y no de quién eres tú en tus propias fuerzas. Déjame hablarte nada más rápidamente te mencionaba, quiero hablarte acerca de la identidad en Cristo, y para esto quiero entrar a mencionarte rápidamente acerca de los Gálatas, ¿sí? De los Gálatas.
Hace 7 meses empezamos un estudio versículo por versículo del libro de Gálatas y esta semana, este viernes, lo vamos a acabar finalmente. Y imagínate, 6 capítulos, 7 meses. Y es que hay tanta, te digo, la Biblia es tan rica, por eso te invito a leerla. Es tan rica, 7 meses, 6 capítulos nada más. Y trata de algo muy interesante. Estos Gálatas es una carta escrita por Pablo. ¿Quién sabe quién es Pablo? Sí saben quién es Pablo, ¿verdad? Sí, un apóstol, el apóstol de los gentiles. Le escribe a este grupo de creyentes llamados los Gálatas. Ellos vivían en una región llamada Galacia. ¿Puedes decir después de mí Galacia? Galacia, ¿sí? Entonces, esta era una región, no era una ciudad en específico, ni una sola iglesia, eran varias. De hecho, tú puedes seguir la historia en el libro de los Hechos, del capítulo 13 al capítulo 14, cuando Pablo va a Galacia, a la región de Galacia, ¿sí? Y el tema del libro es salvación por gracia, por medio de la fe, y espiritualidad o santificación, o santidad, por así decirlo, por gracia, por medio de la fe. A este grupo de personas llamados Gálatas, a estos creyentes, se les habían metido ciertos maestros judaizantes, o sea, que venían de Judea, eran israelitas, ¿sí? Y estaban enseñándoles, ay, qué bonito que crees en Jesús, ¿sí? Como la paga de todos tus pecados, pero, ¿sí? Y siempre hay un pero con estas personas, pero no nada más es Jesús. No sé si tú sabías esto, no sé si tú sabías o ya habías leído las escrituras, que también tienes que circuncidarte. No sé si tú sabías que también tienes que cumplir con las lunas nuevas y con los sacrificios y con las dietas y con esto y esto y aquello. Vamos a Hechos 15. Estos Gálatas eran judíos. Es una pregunta, ¿eran judíos los Gálatas? No. ¿Sí? ¿Qué es lo que diferenciaba al pueblo de Israel de todos los demás pueblos? Que Dios les había dado la ley, ¿sí? Que ellos tenían la ley. Era lo que los diferenciaba. Si tú lees Romanos 3, al principio dice, ¿qué ventaja tiene pues ser judío? Mucha. Si ellos recibieron las palabras de Dios, ellos recibieron los oráculos de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero nota aquí en el capítulo 15 del libro de Hechos, después de que fue a Galacia, dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. ¿Qué les enseñaban? Si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Estaban haciendo la circuncisión un requisito para la salvación. Tú y yo sabemos que no es así. Tú y yo sabemos que es Jesús y nada más, ¿sí? Pero estos Gálatas eran unas personas impresionables. ¿Sí sabías esto? Impresionables. Si tú lees el libro de los Hechos, un capítulo atrás, después de que Pablo había hecho un milagro con un hombre cojo, estos Gálatas estaban intentando hacer a Pablo y a Bernabé, o sacrificarles animales a Pablo y a Bernabé, porque decían, los dioses griegos han tomado forma humana, hay que sacrificarles a ellos cosas. Eran personas así bien impresionables, era de que les ponías algo brillante y ven acá, ¿sí? Eran impresionables. Y ahora, los Gálatas no son muy diferentes a ti y a mí, en realidad. Bueno, a la mayoría de nosotros, porque a lo mejor hay unos aquí que no se dejan mover por estas cosas. Pero no sé si te ha tocado hablar con una persona de mucho verbo, ¿sí? ¿Qué pasa cuando hablas con una persona de mucho verbo? ¿Qué pasa cuando hablas con alguien que sabe mucho? No, pues sí, lo que él dice debe ser, ¿verdad? Digo, pues ya leyó bastante, él sabe mucho. Tiene tantos maestrías y doctorados. Pues yo soy el que debe estar mal, ¿sí? Te quedas así como, wow, no hombre, esa palabra no me la sabía. ¿Sí? Y esto es lo que les pasó a los Gálatas. Se dejaron impresionar. Si tú vas al capítulo 3 de Gálatas,
te recomiendo que leas el capítulo 15 de Hechos, que le sigas leyendo, no nos metemos ahí porque se nos va el tiempo. Sí, pero haz de cuenta que estos de Judea, ahorita estamos en capítulo 3, estos de Judea, en el capítulo 15 del libro de Hechos, dicen, ustedes no pueden ser salvos si no se circuncidan. Pablo y Bernabé le entran al pique y dicen, ¿qué onda? ¿Cómo van a estar diciendo esto? Y dice que tuvieron una disputa no pequeña, o sea, se estuvieron no trompadas, pero estaban de que no es así, no es así. No es por la ley, no es por una obra, no es por esto que tú eres salvo, sino en las bases de quién es Jesús y lo que Jesús hizo por nosotros. ¿Sí? Y luego después se lo llevan este asunto a la iglesia en Jerusalén y empiezan a discutir ahí en caso de, pues, para ver si tenían que obligar a los gentiles a cumplir la ley de Moisés, específicamente esa. Y resulta que dicen, ¿para qué vamos a ponerle a los gentiles un yugo que ni nuestros padres ni nosotros pudimos llevar? Esa fue la conclusión a la que llegaron. ¿Sí? Entonces, en otras palabras, no era por las obras, no tenían o no obligaron, a los gentiles a cumplir la ley, a llevar el cumplimiento o a cumplir la ley. En Colosenses nos dice que nadie te juzgue por comida o bebida, por luna nueva, por día de descanso, ¿sí? Todas estas cosas eran sombra de lo que había de venir y el cuerpo es de Jesús. Entonces, en el capítulo 3 dice, oh Gálatas insensatos, y en el español nos diluye un poquito la palabra del griego, pues la palabra griega era estúpidos. Oh Gálatas estúpidos, tontos, tarados. ¿Sí? Les dice, ¿quién los fascinó? Y esta fascinada es hipnotizó. ¿Quién los fascinó? ¿Quién los impresionó para no obedecer la verdad? Obviamente Pablo sabía que habían sido judaizantes. Obviamente Pablo sabía que habían sido personas que les estaban tratando de hacer cumplir la ley de Moisés por medio de su mucho vocabulario y de que ahí se los iban a llevar. Entonces el problema de los Gálatas, ¿sí? O la razón por la cual Pablo les escribe es para mostrarles a los Gálatas el error en el que habían caído y volverles a enseñar que la justificación o la salvación o la santidad es por medio de la fe y no por medio de obras, de una ley, ¿sí? Bajo la cual ni siquiera habían nacido. El error de los Gálatas era tal de como si nosotros siendo mexicanos quisiéramos vivir o regirnos por la ley de Rusia. ¿Sí? No nacimos bajo esa ley, ¿sí? Entonces sería tonto querer vivir por ella o bajo de ella. ¿Sí? Y ese era el error de los Gálatas, y eso era lo que ellos estaban tratando de hacer. Estaban cayendo en el mismo error que los israelitas, yendo por la justicia o tratando de mantenerse ahí en la justicia, pero por otro camino. ¿Sí? Vamos a leerle y dice, esto es lo que quiero saber de ustedes. Y también les pregunto a ustedes, que yo sé que saben la respuesta. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Quién de aquí recibió la salvación, recibió al Espíritu Santo por sus obras? Por ir a dar caridad, que es algo bueno, dar caridad, ¿sí? Pero ¿quién de aquí me puede decir, yo por hacer esto, Dios me dio como recompensa mi salvación? Pues no. Dice, tan necios son, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a acabar por la carne. Tantas cosas han padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel que pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Los milagros lo hace, tú puedes ver milagros o tú ves milagros hoy en día porque tú eres muy guapo o porque tú lo hiciste o tú eres el creador de milagros. Por fe, de que Él es el hacedor de milagros. Y a lo largo de todo el libro, Pablo hace igual el estar bajo la ley a estar en esclavitud. Son 6 capítulos, te invito a que los leas y te vas a dar cuenta de esto. Pablo equivale, ¿sí?, el estar bajo la ley a estar en esclavitud. En el capítulo 1 dice que le llama a esta idea o a esta enseñanza de dependo de mí mismo para ser salvo, ser justo delante de Dios, otro evangelio.
Y de hecho pronuncia una doble maldición para cualquier persona que hable o predique otro evangelio. En el capítulo 2 nos da ejemplos de cómo gentiles, ¿sí?, no estaban para someterse a la ley judía. Y de hecho dice al final de este capítulo, dice, yo no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, por demás murió Cristo. Analiza estas palabras, ¿sí? Yo no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, en otras palabras, si yo pudiese justificarme por la ley, entonces Cristo murió de balde, ¿sí? En el capítulo 3 empieza a hablar de nuestro ejemplo, el padre Abraham, ¿sí?, el padre de la fe, como es conocido, y cómo nos da el propósito de la ley, que era llevarnos a Cristo. En el versículo 19, si no me equivoco, 3:19. En el capítulo 4 habla de una alegoría de la esclava y de la libre, y habla de la esclava como por medio de la ley y de la libre, ¿sí?, por medio del evangelio, de la gracia. Y dice que la esclava produce hijos de esclavitud y equivale a esta al monte Sinaí. ¿Dónde fue dada la ley? En el monte Sinaí. ¿Sí? En el capítulo 5 hace una exhortación para permanecer en la libertad. ¿Se acuerdan de ese versículo? Estad pues firmes en la libertad en la que Cristo los hizo libres y no caigan otra vez en el yugo de esclavitud. ¿Han oído ese versículo? ¿Saben cuál es el versículo que está antes? ¿Sí? Dice que no somos hijos de la esclava, que en contexto habla, no somos hijos de la ley, sino de la libre, de la gracia. ¿Sí? Es importantísimo el contexto, te da todavía más riqueza en lo que estás leyendo. Porque yo puedo hablar acerca de la libertad y decirte, la libertad en la que Cristo nos ha hecho libres, amén, ¿sí? Pero ¿libre de qué? Libre de ti mismo, libre de tratar de acercarte a Dios por ti mismo. De eso has sido libre, de eso fuiste liberado, de ti mismo. No se trata de ti, sino se trata de Él. Y el capítulo 6 nos habla de la vida en la comunidad, nos da una exhortación, y hay muchos detalles, ¿sí? Pero ¿por qué es que Pablo les habla de esta manera? Estúpidos y tontos les dice, ¿por qué? De esta manera no les habló a los corintios. Sí les habló, sí hubo disciplina dentro de la iglesia en los corintios, pero no les habló de esta manera. ¿Por qué? En la iglesia de Corintios estaban abusando de la mesa del Señor, estaban abusando de los dones del Espíritu, estaban abusando había inmoralidad sexual. Y en el capítulo 1, Pablo les dice, ustedes tienen toda riqueza en Cristo, ¿sí? Todo don, no les falta nada en cuanto a don, en cuanto a dones, y el Señor los va a afirmar hasta el fin. Y así es como les habla a los corintios. Y a los gálatas les dice estúpidos, ¿sí? Les dice tontos, los regaña desde el principio, les dice, ¿qué onda? Se están yendo por otro lado, les está hablando de una manera dura. La razón es porque la gracia, cuando ve pecado lo perdona, pero cuando ve orgullo lo resiste. ¿Sí? Me imagino que han oído ese versículo, ¿no? Dios exalta al humilde y resiste a los soberbios, al orgulloso. Y lo que estaban haciendo estas personas, estos gálatas, era tratar de ganarse ellos las bendiciones de Dios, tratar de ganarse ellos favor de Dios, y eso es orgullo. ¿Sí? Eso es orgullo, y Dios no te quiere ahí. Dios quiere que tú reconozcas y que tú sepas que se trata de Él y solo de Él, y no de ti. Ya para terminar, voy a cortar ciertas cositas que tengo aquí. Sí, más o menos estás cachándola, sí me estoy explicando. Yo sé que puede ser mucha información, ¿sí? Pero la razón por la que Dios no quiere que tú te acerques a Él por tus obras es porque eres visto en tus obras de acuerdo a Romanos 3:10. ¿Quieres saber cómo eres visto delante de Dios? Por medio de tus obras, no por Jesús, sino en ti mismo. Romanos 3:10 nos dice esto: como está escrito, no hay justo, ni aún uno.
No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, ¿sí? Así eres visto tú delante de Dios por medio de tus obras. ¿Por qué? Tú dices a lo mejor, pero si yo no he matado a nadie. Pero aquí dice que tus pies se apresuran para derramar sangre. Y la razón está en Santiago 2:10. Porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Entonces, probablemente tú, entre comillas, cumples 9 mandamientos y dices, yo no maté, yo no tuve otros dioses, yo no codicié lo de mi vecino, etcétera, 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 pero no honraste a tus padres. ¿Sí? Ay, pero pues Dios entiende, ¿sí? Pero si quebrantas uno, delante de Dios eres visto como si hubieras matado, como si hubieras fornicado, como si hubieras sido un idólatra, como si hubieras... Por eso eres visto delante de Dios de esa manera. Y por eso concluye en Romanos 10, dice, pero las cosas que están escritas en la ley, lo dice para los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre, o sea, para callarte la boca. Para, si tú dices, no, yo sí puedo, yo soy lo suficientemente bueno para poderme acercar a Dios, yo sí la hago, yo sí doy el ancho, la ley te calla la boca y te dice, no, mira, este es el estándar, y si no lo haces y si no lo cumples, así eres visto delante de Dios. Para callarte la boca fue dada la ley, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Y ahora viene la solución. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Incluso era testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Ahí es donde Dios te quiere. Justificado, pues, ¿sí?, por la fe en Cristo Jesús. Y el momento en el que tú confías en Jesús, depositas tu confianza en Jesús, eres, como lo decía la canción, trasladado de tinieblas a luz, al reino de su Hijo amado. Eres puesto de estar en Adán a estar en Cristo. ¿Sí? ¿Por qué gracia? ¿Por qué tanto alboroto por gracia, por la gracia de Dios? ¿Por qué? Porque no podíamos. Porque nosotros mismos no podíamos. Y esa es la verdad en la cual tienes que taladrarte, ¿sí?, en tu orgullo. No podías. No podías. Necesitabas de un Salvador. Necesitabas de un intermediario. Necesitabas de un sustituto. Y eso fue lo que hizo Jesús. Tomó tu lugar en la cruz. 2 Corintios 5:21 nos dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Isaías 53 nos dice: el castigo de nuestra paz fue sobre Él. ¿Quién llevó el castigo? ¿Quién llevó la paz? ¿Quién merecía el castigo? ¿Quién merecía la paz? Pero ¿quién se llevó el castigo? ¿Y quién se llevó la paz? ¿Es justo eso? Pero es el Evangelio. Nosotros que no lo merecíamos, para nosotros que no podíamos, para nosotros cuando éramos débiles, Cristo vino. Por eso es el alboroto de la gracia. Por eso es lo gozosos que estamos en nuestras iglesias. Por eso es que cantamos, por eso es que brincamos, por eso es que sonreímos. A lo mejor tú dices, o el mundo dice: ¿qué onda con estos locos que siempre están riéndose? ¿Qué onda con estos locos que les va bien, o que se sienten bien, o que están de que, ay, sí, estoy feliz?
Estoy gozoso, claro que estoy gozoso. Cristo me salvó. Cristo tomó mi lugar. No lo merecía, ni un poquito. Y por mí, Él derramó su sangre. Por mí, Él estuvo dispuesto a ir a una muerte, y muerte de cruz. Estuvo dispuesto a ser avergonzado y expuesto en una cruz. Se dice que desnudaban a los crucificados. El Salmo 22 nos dice que sus barbas fueron arrancadas, y no es el Salmo 22, es en Isaías. Salmo 22 nos dice sus pies, sus manos, sus pies fueron horadados, que Él podía ver todos sus huesos, Él los podía contar porque estaban expuestos. Ese es mi Jesús, ese es el Jesús de la Biblia, ese es el Jesús que tú y yo adoramos. Ese es nuestro Salvador, por quien vivimos, por quien nos movemos, por quienes somos. Nos ha puesto en Él para asegurarte. Esto es para tu seguridad. Te puso en Él, en el que no puede fallar. Te depositó en Él. Dios ya no te mira a ti para juzgarte. Dios mira a Jesús para juzgarte, y de acuerdo a lo que Él ve, tú eres justo. Tú estás en una relación correcta ahora con Él. ¿Me dejas nada más mostrarte algo? ¿Sí? Una nada más, una pequeñita. Rápidamente. Y si no, luego ves ahí si no me la cachas ahorita, la ves en la grabación. Necesito 2 personas diferentes, un alto y uno chiquito. ¿Quién viene? Uno chiquito, entonces. ¿Una de ustedes? Quiero mencionarte algo acerca de una persona en la Biblia llamada el sumo sacerdote. El sumo sacerdote, rápidamente te digo. Ok, bueno. Ok, así está bien. El sumo sacerdote, ¿sí? Sumo sacerdote, puedes decir después de mí, sumo sacerdote. Es tu representante delante de Dios, y el representante delante de Dios para el pueblo de Israel. Conforme era visto el sumo sacerdote, el pueblo de Dios era visto. ¿Te suena a alguien? A Jesús, ¿sí? La Biblia nos dice ahora en Hebreos 5:5 que Jesús es nuestro sumo sacerdote para siempre, nuestro representante delante de Dios para siempre, ¿sí? Entonces vamos a darte, nada más tuve una ilustración. Yo soy Dios, Yagna es Jesús o el sumo sacerdote, y Sofía va a ser nosotros, el pueblo, ¿sí? La racita. Entonces Dios mira al sumo sacerdote y no ve al pueblo, ve al sumo sacerdote. Para Dios, el pueblo tiene cabello chino, lentes, una banda en la cabeza, un suéter rojo y una blusa blanca. Así es como es visto el pueblo delante de Dios, a los ojos o a la luz del sumo sacerdote, de su representante. Él no ve que tenemos una blusa negra o que tenemos el cabello recogido, nos ve a la luz del sumo sacerdote. ¿Queda entendido eso? Gracias. Hebreos 7:23, no tengo tiempo de leerlo, 27:23 al 28, nos dice por cuánto tiempo Jesús es nuestro sumo sacerdote. El sumo sacerdote podía morir, ¿sí? Pero nuestro sumo sacerdote jamás morirá. Y somos vistos a la luz de Él. Te voy a recomendar que tú leas Éxodo 28, 36 al 38. Te lo voy a leer rápidamente, son 2 versículos solamente. Y dice: harás además una lámina de oro fino. Esto es algo que usaba el sumo sacerdote, una ropa, en sus vestimentas. Dice: vas a ponerle una plaquita aquí de oro fino,
¿sí? Y grabarás en ella como grabadura de sello, ¿qué? Santidad a Jehová. ¿Ya estamos ahí? Éxodo 28:36. Y grabarás en esta plaquita santidad a Jehová, y la pondrás con un cordón de azul y estará sobre la mitra, por la parte delantera de la mitra estará. Todas estas vestimentas del sumo sacerdote que puedes leer tú en Éxodo 28 hablan algo de Jesús y de nosotros. Y esta es una lámina que iba a estar en la frente del sumo sacerdote. ¿En la frente de quién? Versículo 38 dice: y estará sobre la frente de Aarón, que era el sumo sacerdote, y llevará Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieran consagrado, en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente, sobre mi frente, sobre la mía, sobre la del sumo sacerdote, estará continuamente, para que ellos, ¿quiénes? El pueblo, obtenga gracia delante de Jehová. Y está en su frente. La frente habla de pensamientos. ¿Y qué era lo que iba a estar en su frente? Santidad a Jehová. O sea, pensamientos santos. Y si eres visto a la luz de tu sumo sacerdote, ¿cómo es que Dios te ve cuando le echa un vistazo a tus pensamientos? ¿Qué ve? Santidad a Jehová. Si el enemigo quiere llegar y decirte o descalificarte, o tú mismo descalificarte, ¿por qué piensas eso de tu hermano? Ya se tardó mucho este güero. ¿Sí? Cuando tú tienes estos pensamientos, cáchate inmediatamente y di: yo no soy visto en mis pensamientos, sino en los pensamientos de mi sumo sacerdote. Y los pensamientos de mi sumo sacerdote son siempre santos. Y Él va a ser mi sumo sacerdote, mi representante delante de Dios. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. Para siempre. Dios no te ve en tus pensamientos, no ve tus pensamientos malos, erróneos, manchados, que sabemos que los tenemos, sino que nos ve en los pensamientos de nuestro sumo sacerdote. Esa es tu identidad. Él es tu identidad, más bien. Cuando pensamientos lleguen de descalificación, tanto tuyos como del enemigo, haz lo que Hebreos 12:2 dice: pon tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y acércate a Él. De nada sirve conocer tanta cosa si no te lleva a Él. ¿Sí? Imagínate esto, teniendo esto en mente, ¿a poco no confiadamente o con libertad te puedes acercar a Él, sabiendo que no eres visto en ti mismo, sino en Él? Sí. Pues con esto ya termino.